Buenas noches a todos. El versículo que hoy quiero compartir se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y Él es supremo sobre toda la creación. Amén. Hermanos, esta es una de las declaraciones más fuertes que se encuentran en la Biblia acerca de la divinidad de Cristo. Pues Jesús no solo es igual a Dios, Él es Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios prohibió en el segundo mandamiento dado a Moisés en las tablas de la ley que nos hiciéramos imagen o semejanza de Él. Y es por eso que nosotros no nos hacemos ninguna figura ni ninguna pintura que nos refleje a Dios. Pero no obstante, Dios se dio a conocer de una forma tangible y fue a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó y tomó una forma corporal. Hermanos, esto es una verdad cardinal y central del Evangelio o de la Biblia entera. Jesús, como dice el versículo, es la imagen visible del Dios invisible y en Él podemos nosotros ver plenamente a Dios. Pero ¿en qué sentido Jesús es imagen de Dios? En el sentido de como el reflejo de uno mismo en un espejo. Es la imagen de Dios, como reflejarse en un espejo. Pero también es imagen de Dios en el sentido de manifestación. Cristo es la imagen de Dios en el sentido de la naturaleza y la existencia de Dios se encuentran totalmente reveladas en su persona. Hay un pasaje, otros pasajes de la Biblia como Juan 14, 8 y 10 que nos muestran esta misma revelación. Dice que Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús, mirando a Felipe, le dijo: ¿tanto tiempo he andado con vosotros y aún todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Porque las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí, hermanos, podemos ver que Jesús reveló la gloria del Padre en sus palabras, en su obra, en sus milagros, en su muerte y en su resurrección. Si nosotros queremos ver cómo es Dios, tenemos que mirar a la persona de Jesús. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, nos dice la Biblia. Pero el hombre el hombre en general debía reflejar esa imagen de Dios. Pero a causa del pecado en el huerto del Edén, a causa de la caída, nosotros ya no reflejamos esa imagen perfecta de Dios. Esa imagen quedó distorsionada. Entonces, en Jesús, nosotros podemos ver la imagen perfecta de Dios, pero no solo eso, también podemos ver que en Jesús nosotros podemos ver al hombre ideal en su naturaleza humana, como nosotros debíamos haber sido desde el principio. Y Jesús representa las dos personas. Jesús nos representa a la naturaleza divina del Dios al que nosotros oramos, a ese Dios invisible, y también Jesús representa al hombre antes de la caída, la verdadera imagen del hombre a semejanza de Dios. Eso es muy importante. Jesús es la imagen de Dios no solo en su encarnación, sino también en la eternidad. Esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo siempre en cuenta porque es la única manera en que nosotros podemos entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Cómo podemos ser salvos a través de su muerte. Y es una sola razón, porque solo Dios mismo nos podía salvar. Y Jesús, siendo Dios y siendo humano perfectamente limpio de pecado, Él pudo haber pagado en la cruz por todos nuestros pecados. Nadie más en la tierra podía haber dado su vida para rescatarnos a nosotros de la condenación. Solo Dios mismo, en su amor y en su misericordia, se entregó a sí mismo en la forma corporal de Jesús para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Él
y pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados, ya que fueron clavados en la cruz, y poder tener acceso a la vida eterna. Muchas gracias. Este es el versículo que hoy quería compartir.